La vida de todo hombre es un camino hacia sí mismo, la tentativa de un cambio, la huella de un sendero. Acompáñenme a descubrir, conocer y encontrar el alma del ser. Todo un desafío en primera persona. Y hoy en primera persona junto al doctor Jorge Garaguzzo, psiquiatra. Gracias, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, y la verdad que mucha alegría de esta visita. Qué lindo estar No lo sabía que existía este espacio. Bueno. No, así que esperemos que sea interesante. Es lindo estar en tu consultorio. Bueno, por acá debe pasar tanta gente y tantos problemas, supongo, ¿no? Y han pasado hace tantos años, tanta gente. A propósito, ¿cuántos años hace que tenés esta profesión? Psiquiatría, 37 años. 37, bien. Eras muy joven y seguís siendo muy joven todavía. Bueno, eso ya no creas. El otro día di una clase de envejecimiento para cuidadores y un poco en chistes les digo, bueno, yo creo que esta clase prepárense muy bien porque los próximos llamados seguramente sean para cuidarme a mí. y se morían de risa porque uno va teniendo años y eso se empieza a notar. Pero los abuelos decían que viejos son los trapos. Sí, pero el cuerpo se siente. Claro, pasa factura permanentemente. Decime, ¿qué familia tenés, digamos, de familia primaria? ¿Cuántos hermanos? ¿Los padres? ¿Dónde naciste? Yo nací en Tandil, somos 2 hermanos. Bueno, mi padre es bastante conocido porque fue el primer profesor de educación física de la ciudad. ¿Quién no recuerda a tu padre y la natación? La famosa escuela de natación, la primera escuela que tuvo Tandil, los primeros seleccionados de básquet que tuvo Tandil. Digamos, al ser el primer profesor de educación física, empezó a abrir un abanico que la ciudad necesitaba. Y mi mamá también dedicada a la docencia, ella fue directora de la Escuela 2 y primero vicedirectora de la 1, estuvo muchos años en la Escuela 11, así que tuvo un recorrido en la docencia bastante importante. Un matrimonio muy querido en Tandil, pero muy querido. Muy querido y un matrimonio muy junto, siempre se los veía juntos. Trabajaron muchos años en relación a la natación juntos, a donde con mi hermano nos sumamos hasta que nos fuimos a estudiar. Mi hermano estudió de ingeniero agrónomo y yo hice en principio medicina. ¿Y cuántos hijos tenés? Y yo tengo 4 hijos. ¿Se dedican a...? Mis 4 hijos son... el mayor tiene una empresa de transporte de mercadería Tandil, Buenos Aires. La segunda, que es María Paz, es psicóloga. El tercero, que es Bruno, estudia psicología en Buenos Aires. Y el cuarto se recibió hace un mes en la UADE de marketing y licenciatura en negocios. Así que está incursionando en el área laboral recién. Bien. ¿Qué te dejó tu infancia? ¿Fuiste feliz? Mi infancia fue maravillosa. Yo creo que a mí me costó mucho irme de Tandil a estudiar. ¿Sí? Sí, mi infancia fue lindísima y mi adolescencia fue lindísima. Tan linda fue mi adolescencia que con mi señora, que también es de aquí, cuando Guido entraba en adolescencia y había nacido el cuarto, decidimos venirnos, porque queríamos que la adolescencia de ellos fuese aquí. Como tanta gente, ¿no? Que quiere que sus hijos se críen. Porque es otra historia, ¿no? Es otra historia, claro. Y por otro lado estaban las 2 familias, tanto la familia de mi señora como la mía, y creo que eso era muy importante para que ellos crecieran con sus primos, con sus abuelos. Eso lo buscamos realmente. Entonces nos trasladamos de Buenos Aires, nos instalamos acá y yo seguí viajando a Buenos Aires todas las semanas, donde tenía mi consultorio. Y fue muy bueno porque ellos aman Tandil más. Hay algo que yo siempre cuento, la panza de mi señora, digo yo, venía 2 meses antes a Tandil para que ellos nacieran en Tandil. Yo no quería que nacieran en Buenos Aires. Y nacieron todos acá. El tercero casi nace en Rauch, porque veníamos a full
y llegamos como justito para que naciera. Así que, y ellos aman Tandil, realmente que la aman. ¿La psiquiatría te eligió a vos o vos a la psiquiatría? ¿Fue un amor ¿Cómo llegué mutuo? a la psiquiatría? Yo estudié medicina en principio para hacer pediatría. Pero como fui voluntario del hospital de niños durante muchos años, hasta que un día pasó por la sala de quemados. ¿Y sufriste? Fue terrible. Hacer el baño de los niños cuando se quemaban fue tan traumático para mí, que dije, esto yo no lo hago. Y entonces empezó toda una cuestión de que yo quería recibirme y venirme. Entonces me metí así en una residencia de anestesiología. Estando en primer año, yo hacía las prácticas con una anestesista, mujer, que leía Freud mientras hacíamos la anestesia. Ella fue la que te inculcó, digamos. Cuando leía Freud, yo empecé también a hacer lo mismo. Y charlábamos, y ahí me di cuenta que yo no estaba en el camino correcto y empiezo a buscar una residencia de psiquiatría. No psicología, sino psiquiatría. Y entonces, en realidad, esto lo sumaba a lo que me pasaban las guardias. En los hospitales, yo empezaba a atender la guardia, venía el jefe y me decía, Garaguso, la guardia es la urgencia es 5 minutos y afuera, el que sigue. Y yo escuchaba, siempre descubría que detrás de lo que me contaban y del síntoma físico había una cuestión emocional en juego. Ahí empecé a darme cuenta que la escucha era mucho más importante. Entre esto y la lectura de Freud, entro en una residencia de psiquiatría y realmente me doy cuenta que, bueno, este era el camino. Hago psiquiatría, después entro en una institución. Eran tiempos difíciles, yo me recibo en el 76, muy complejos, a Freud lo leíamos a escondidas. Entro en una institución. ¿Y por qué entro en esa institución? Porque como yo tenía un año de residencia en anestesiología, necesitaban a alguien que hiciera anestesia para los electroshock. Entonces me hacen entrar a una institución, era un centro de salud mental, el número 3, Ameguino se llamaba, ahora se llama Centro 3. Compramos todo el material para hacer la anestesia de los electroshock, pero en realidad nunca lo hicimos. Pero yo ya estaba dentro. Tenía la residencia, empiezo a trabajar con un método que es de psicoterapias breves, que en el momento aquel estaba como, era lo que se podía, de una escuela del doctor Fiorini, y empiezo a trabajar en esa institución. Y estando ahí, yo noté que a mí me faltaba algo en mi formación y entonces me meto en la UCA a hacer psicología. Y después me recibo de psicólogo. O sea que yo hago medicina, psiquiatría y después hago psicología. Y ahí me recibo cuando nace María Paz, que es la segunda, en el año de las Malvinas, en el año 82. Ahí me recibo de psicólogo. Y entonces empiezo un poco. Todos los que nos formamos en esa época somos mucho más psicoterapeutas que los psiquiatras actuales. Perfecto. Y ahora, después vamos a hablar un poquito sobre la neurociencia, que es lo que está y lo que viene en forma inmediata. Pero no me quiero ir de tu familia, ¿no? Una familia evidentemente muy, yo dije muy querida, un matrimonio muy querido, aquella primera, la familia primaria, ¿no? Tuya, y tu infancia feliz y tu adolescencia feliz. Quedémonos un poquito sobre dónde estudiaste aquí en Tandil. Estudié en la escuela normal. Si algunos tienen un álbum de las bodas de oro de la escuela, van a descubrir a toda mi familia ahí plasmada, porque fuimos 3 generaciones. Tuve abuelas, madre, nosotros, mi padre que fue docente durante años, todos fueron docentes, todos estuvieron en esa línea de trabajo.
Así que fue como muy importante. ¿Y cómo vivían ustedes, con tu hermano, digo, la fama de tu padre? Porque en realidad era, además de prestigio, tu padre ha tenido mucho prestigio y fue un hombre muy querido, digo, sí, pero sí. La fama, digo, porque fue el primer profesor de educación física. No era fácil ser, nosotros éramos los hijos de, como dijo mi papá, fuimos durante muchos años los hijos de. Él después se reía cuando yo empecé a incursionar mucho acá. Había una anécdota del doctor Sánchez Erich, un día que yo entro en la clínica Modelo, donde yo subí a la escalera y él dice muy serio: acá el único que saca a flote a la gente es el profesor Garaguzzo. Entonces yo me doy vuelta y le digo, bueno, y si no, el psiquiatra ayuda un poco a quitar los miedos, y nos reíamos. Claro. Pero sí, muchos años fuimos los hijos del profesor Garaguzzo. ¿Pesaba eso o no? No. Yo creo que pesaba en el secundario. Porque éramos los hijos del profesor y eso pesaba mucho. Eso pesaba Yo mucho. no conocí de escaparme, no conocí de repetir materias. No podías. Esas cosas era como que no se podía. Claro. Y en mi casa había, bueno, la corrección, ciertas reglas de juego eran muy rígidas, había que responder a lo que había que hacer, el deber, ¿no? Esta cuestión de los derechos que vinieron mucho después no eran tan así. Claro, pero no obstante había una escala de valores muy familiar, ¿no? Sí, que por ahí hoy en día se ha perdido. Algunas cosas mucho han cambiado y otras se han perdido, ¿no? Sí, eso es verdad, pero siempre lo recordamos como de mucha protección, de mucho cuidado, de mucho estar detrás de nosotros y de acompañarnos permanentemente. Eso es una de las cosas que más recuerdo de mis papás. Y siempre muy atentos. Por ejemplo, yo estaba estudiando en Buenos Aires y en algún momento no daba más y me quería volver, y mi papá en el teléfono decía, bueno, vos esperame que esta tarde voy. Y entonces mi papá no me decía, vení y ver qué hacemos. No, iba, charlábamos un montón, sostenelo, vas a ver que todo va a salir. Digamos, todo esto era muy importante para nosotros. Tu padre tenía algo de psicólogo entonces ahí, ¿no? Creo que sí. ¿Cómo recordás a tu mamá? Mi mamá era una mujer, te diría que era siempre atenta a nosotros. Era una mujer muy linda. Muy famosa en Tandil por lo elegante. Sí. La prestancia que tenía. La prestancia que tenía. Aún hoy hay montones de pacientes que me recuerdan esto de mi mamá. Era una mujer muy correcta, tenía estilo. Yo creo que ella marcó un estilo en nuestra familia. Sí, sí. Hoy día mis hijos la recuerdan con eso, con esa actitud, con esa, en todo. Desde cómo era su casa, cómo ponía su mesa, cómo eran nuestras navidades, digamos, marcó un estilo. ¿Cómo eran tus navidades? Nuestras navidades eran lindas, muy lindas, esas, no sé, eran como de película, esos arbolitos hermosos, esos regalos a la noche. Era como toda una ceremonia previa que nosotros tratamos de sostener con los años. Sí. Y en la medida que iban apareciendo los chiquititos de nuestra familia, todo eso tuvo un sentido, y yo traté de rescatarlo mucho e incorporarlo a partir de mí cuando mi mamá falta, ¿no? Cuando tu mamá falta y vos sufrís tanto, ¿no? Sí, a mí me costó mucho la muerte de mi mamá, mucho. Qué cosa, ¿no? Porque un psiquiatra, un médico, psicólogo, psiquiatra, que de pronto le cuesta resolver un problema. Los duelos, ahí descubrís que no hay teoría ni formación que te ayude demasiado. Frente al dolor tenés que atravesarlo y pasar por todas las situaciones de duelo por las que atravesamos todos. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Sí, y darle el tiempo. Claro, lo mismo te pasó con Adrián Córsico. Con Adrián mucho. Muchísimo. Lo sufrí realmente y lo sufro. Tengo aún mi tristeza por Adrián. Yo digo que para mí fue como perder un hijo. Acá me entendía mucho Adriana. Viste que Adriana perdió una hija. Sí, claro, sí. Y ella un día entró acá, que me vio mal y me dijo eso. Que ella sentía que yo había perdido un hijo y que me entendía.
Sí, muy duro lo de Adrián. Jorge, tu paso por el hospital, sobre todo por el tema de salud, ¿no? Salud mental, ¿fue bueno para vos? ¿Te dejó alguna huella? ¿Te dejó alguna cicatriz? Fue un desafío muy lindo porque durante muchos años desde la Asociación de Psiquiatras luchábamos por tener un servicio de salud mental que le correspondiera a una ciudad que crecía. Y a partir de ahí integré el Foro de Salud Mental, que te acordás. Sí. También luchábamos mucho por un espacio así. Cuando de pronto un día aparece acá Luciano como secretario de Salud a decirme que el intendente me ofrecía la coordinación de salud mental y que avanzáramos con un cambio, me acuerdo que ese día yo llamé a todos los psiquiatras de acá y les dije, bueno, me ofrecen ¿ahora qué hago? ¿No? Claro. Porque era un desafío y la verdad que con muchísima alegría lo acepté. De hecho, yo acepté un cargo de coordinación ad honorem, ¿sí? Cosa que a mí me parecía tan bueno a una ciudad que me había dado tanto y a la que yo quiero tanto. Y sin embargo, fíjate que desde muchos ámbitos esto me fue criticado porque acepté ad honorem un cargo. Ay, muchos Dios. Políticos deberían aceptarlo. Sí, claro. Sí. Claro, bueno, claro. La cuestión es que durante un año fui coordinador y luché y acompañé mucho al intendente Miguel, que me dio esta posibilidad para llegar a la inauguración del Centro de Salud Mental. Por primera vez Tandil tenía un lugar de internación nuevo, con lo último, con 14 camas, con una sala para comer, con una sala de recreación, con 2 patios. Bueno, realmente maravilloso. Fue una inauguración que aún la recuerdo como hermosísima. Y el armado de una estructura, yo entro con, suponete, había 20 y pico de profesionales y en algún momento llegué a tener 68, claro, dividido en una estructura que era atención de niños, atención de adultos, el hospital de día, los CAPS, los psicólogos de los CAPS. Fue muy interesante. Una buena experiencia. Digamos que en 2 años, porque logré, por suerte, de que se instalara la dirección de salud mental. Efectivamente. Y ahí es cuando a mí me nombran el primer director de salud mental e instalo esa dirección y estoy un año más. Claro. Y ahí sí aceptó el cargo y el sueldo. Claro, obvio. Bueno, y la dirección de alguna manera creció, se consolidó bastante, pero bueno, por cuestiones internas. En aquel año hubo elecciones y a fin de año yo renuncio al cargo. Y es cuando entra L'Oreal primero y Luciano después. Digamos, esas fueron las 3 direcciones que hubo. Pero como experiencia riquísima, creo que aún hoy me siguen agradeciendo aquello que ocurrió. El intendente siempre me lo agradece, me lo agradeció. Lo sé. Siempre tiene un gesto hacia mí realmente muy, muy afectuoso y agradecido. Jorge, en un próximo capítulo vamos a hablar de la locura. Dale. ¿Querés? Me encantó. En primera persona, el doctor Jorge Garaguzzo.